El amanecer apenas despuntaba sobre la Ciudad de México cuando Elena Ramírez bajó del autobús con su hija en brazos, sintiendo que el aire helado de la terminal del norte le cortaba la respiración y le congelaba hasta los huesos, aunque el verdadero frío venía de una decisión que le estaba partiendo el alma en 1000 pedazos. La neblina cubría los techos de la terminal como un manto de silencio cómplice, mientras Camila, de apenas 3 años, tiritaba bajo un suéter raído color rosa, aferrándose con sus manitas a un pequeño carrito azul, su único tesoro en medio de aquella inmensidad de concreto y despedidas. La madre caminaba sin rumbo fijo, perdida entre los murmullos de los vendedores de tamales y el sonido metálico de las maletas rodando que sonaba como una cuenta regresiva, habiendo ensayado este momento 1000 veces en sus pesadillas, pero nunca imaginó que el cuerpo pudiera doler tanto por dentro, como si le estuvieran arrancando la vida misma sin anestesia. Solo será por un tiempo, mija, te lo juro. Murmuró para sí misma con la voz quebrada, intentando convencer a su propia conciencia mientras una vendedora en la puerta le decía, Dios te bendiga, muchacha, sin saber que bendecía a una mujer a punto de cometer el acto más doloroso de su existencia. Elena se detuvo frente a un banco de concreto, el ruido de los motores diésel y las bocinas se mezclaba con el llanto quedito de Camila, que no entendía por qué su mamá temblaba más que ella. Mamá, tengo frío. Susurró la niña pegándose a su falda, buscando ese calor que estaba a punto de perder, y Elena, con los ojos nublados, sacó del bolsillo un sobre amarillento donde había escrito con letra trémula, se llama Camila Ramírez. Por favor, cuídenla. Soy una madre que fracasó, lo dobló con el cuidado de quien guarda una reliquia y lo metió en el bolsita del suéter de la niña. Cuando los altavoces anunciaron la salida a Monterrey, Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. Besó la frente de su hija respirando por última vez ese olor a leche y jabón barato, le prometió volver y echó a correr, dejando que el sonido de sus tacones se perdiera entre los sollozos de la niña que gritaba, «Mamá», mientras veía cómo su mundo se alejaba. Fue en ese instante, cuando el terror de la soledad estaba a punto de devorar a la pequeña Camila, que el milagro sucedió, no bajó un ángel con alas, sino que aparecieron unos tenis Nike impecables frente a su carita empapada en llanto. No era don Alberto, el guardia cansado de siempre, quien la encontró. Quien se detuvo fue un muchacho, un chavo como de 15 años que parecía brillar con luz propia en medio de la grisura de la estación, vestido con unos jeans modernos, una playera tipo polo color rojo intenso y una mochila al hombro, como si fuera un estudiante cualquiera que hubiera perdido su camión, pero con una vibra de paz que frenó en seco el miedo de la niña. El joven no la miró desde arriba con lástima, sino que se sentó en el suelo sucio, poniéndose a su altura, cara a cara, con una sonrisa que transmitía la seguridad de un hermano mayor que sabe que todo va a estar bien. «Híjole. Qué frío hace aquí, ¿verdad, princesa?», dijo con una voz suave y alegre, quitándose su propia chamarra para envolver con ternura a la pequeña Camila, quien dejó de llorar sorprendida por el calor repentino y el aroma a limpio que desprendía aquel desconocido. Carlo, porque no era otro que el ciberapóstol en una de sus misiones silenciosas, sacó de su bolsillo un teléfono moderno, deslizó la pantalla con agilidad y le puso unos dibujos animados llenos de colores, distrayendo su mente del dolor del abandono. Mientras Camila se quedaba hipnotizada por la pantalla brillante, Carlo acarició su cabello revuelto y le dijo las palabras que sanarían su corazón para siempre: «No llores, chiquita, mírame. Tu mami no te abandonó, ni te dejó por falta de amor, ella solo fue a buscar un cargador para la batería de su corazón que estaba muy bajita, pero mientras ella regresa, yo soy tu guardaespaldas, aquí me quedo contigo». Camila asintió, sintiéndose protegida por aquel muchacho cool que le hablaba como si fueran amigos de toda la vida, y mientras a kilómetros de distancia Elena rezaba en un autobús pidiendo que Jesús cuidara de su hija, en la terminal, Carlo Acuti sostenía la manita de la niña, asegurándose de que, aunque el mundo fuera cruel, ella nunca, ni por un segundo, se sintiera verdaderamente sola hasta que la ayuda llegara. Solo colocó su carrito azul sobre la ventana y observó cómo el agua caía sobre el cristal,
como si el cielo estuviera llorando con ella. En su mente imaginaba a su madre del otro lado, tocando el vidrio, pidiendo perdón, pero al cerrar los ojos, solo encontró un silencio ensordecedor que le helaba la sangre. Con el paso de los meses, la terminal de autobuses se convirtió en un recuerdo borroso, una pesadilla de la que no despertaba. El refugio, con su olor penetrante a jabón barato y arroz recalentado, se volvió su nuevo mundo, un lugar donde los días eran grises como el concreto. Camila creció entre paredes de color verde pálido, escuchando historias de niños que, como ella, esperaban una segunda oportunidad que parecía nunca llegar. Doña Leticia la consideraba la más tranquila de todas, sin saber que esa calma era solo una armadura invisible para protegerse del dolor que le desgarraba el alma. Cuando los trabajadores sociales hablaban de adopciones, Camila se escondía detrás de las cortinas raídas, abrazando su carrito azul con desesperación. No quería otra mamá, quería la suya, la que le prometió volver. Pero la vida, misteriosa y terca, tenía planes que ella aún no podía imaginar, escritos en el libro de Dios con tinta de esperanza. Una tarde de primavera, mientras los jacarandás florecían afuera del refugio pintando el aire de lila, un matrimonio llegó preguntando por una niña. Y el destino de Camila, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre, porque los milagros a veces tardan, pero siempre llegan. El día en que los Morales cruzaron la puerta del refugio, el aire parecía distinto, cargado de una promesa eléctrica. Era una tarde tibia, de esas en que el sol se filtra entre las ramas de los jacarandás y deja polvo dorado flotando en el aire como bendiciones suspendidas. Ricardo Morales, un ingeniero de Monterrey de rostro sereno y mirada cansada de tanto esperar, llevaba semanas insistiendo a las autoridades en adoptar, moviendo cielo y tierra. A su lado, Teresa, maestra de primaria con un corazón inmenso, sostenía un ramo de lirios blancos. Para el alma que encontremos hoy, había dicho en voz baja antes de entrar, apretando la mano de su esposo. Ambos habían perdido la esperanza de tener hijos biológicos, pero no la de amar, porque el amor de padres no necesita la misma sangre, solo el mismo corazón. Cuando Sofía los presentó en la oficina del refugio, sus ojos se dirigieron directamente hacia una niña en el rincón, dibujando con un trozo de lápiz gastado, ajena al mundo. Camila. Su cabello oscuro caía sobre el rostro como un velo de tristeza y entre sus manos descansaba el carrito azul, el único objeto que poseía, su ancla en la tormenta. Teresa lo notó de inmediato, sintió un vuelco en el pecho. Mírala, Ricardo. Parece que el mundo entero se le cayó encima, pobrecita mi niña. Durante la primera visita, Camila no habló, se encerró en su caparazón. Observaba a los desconocidos con esa desconfianza silenciosa que solo tienen los niños que han sido traicionados demasiado pronto, con ojos que han visto más despedidas que bienvenidas. Teresa, guiada por un instinto divino, se sentó en el suelo a su lado, sin decir palabra, respetando su espacio sagrado. Sacó de su bolso un paquete pequeño de crayones nuevos y lo colocó frente a ella como una ofrenda de paz. Por si quieres dibujar algo bonito, mi amor. Camila los miró con curiosidad. Luego miró a Teresa, buscando alguna señal de peligro, pero solo encontró ternura. Tardó varios minutos en estirar la mano, temblando levemente. No dibujó nada, pero tomó un crayón azul y lo guardó en el bolsillo como un tesoro. Es mi color favorito, murmuró con una voz apenas audible. Teresa sonrió conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Ricardo, observando desde una esquina, supo en ese instante, con una certeza absoluta, que esa niña ya era su hija, aunque la ley aún no lo reconociera, porque el corazón ya había firmado los papeles. Fue entonces, en ese preciso instante de conexión divina, cuando la figura del trabajador social que los observaba desde el marco de la puerta cambió ante los ojos del alma. No era un funcionario cualquiera. Era Carlo, nuestro Carlo Acutis, con su eterna juventud y su sonrisa de «todo va a estar bien». Vestía sus inseparables jeans, su playera polo roja y esa mochila cargada de fe.
Carlos se acercó a Camila, se agachó con esa agilidad de muchacho deportista y le guiñó un ojo. «Oye, Guerita», le susurró con complicidad, señalando el crayón azul. «Ese color tiene buena señal, ¿eh? Es el color del cielo, y el cielo nunca falla. Teresa y Ricardo son buenas personas, tienen el antivirus del amor instalado en el corazón. Dals chance, ¿va?» Carlo le dio un toquecito suave en el hombro, transmitiéndole una paz inexplicable, y luego se desvaneció entre los pasillos, dejando una estela de confianza en el aire. Camila apretó el crayón, sintiendo que aquel muchacho cool le había dado el visto bueno. Las semanas siguientes estuvieron llenas de encuentros breves y silencios significativos. Camila comenzaba a acercarse poco a poco, probando la paciencia de sus futuros padres con miradas de duda y pequeños gestos de cariño, temerosa de que fuera un sueño. Ricardo le enseñaba a hacer aviones de papel y la dejaba lanzarlos por el patio, riendo como niño cuando alguno aterrizaba lejos. En su hombro, Teresa le leía cuentos antes de dormir, historias sobre mariposas que encontraban su hogar después de perderse en la tormenta más oscura. Camila escuchaba en silencio, abrazando su carrito azul. «¿Crees que las mariposas recuerdan de dónde vienen?», preguntó una noche con su vocecita inocente. Teresa le acarició el cabello con devoción. «Quizás no recuerdan el lugar, mi vida, pero sí la sensación de volar». Fue la primera vez que la niña sonrió sin miedo, una sonrisa que iluminó la habitación. Desde entonces, Teresa supo que el amor no siempre empieza con un abrazo apretado. A veces comienza con una pregunta tímida. El día de la firma de adopción, el refugio se llenó de murmullos y pasos apresurados. Doña Leticia revisaba papeles con nerviosismo. Sofía lloraba discretamente en una esquina. Camila vestía un vestido celeste, regalo de Teresa, pareciendo una princesita. «Hoy vas a tener una casa, mi vida», le dijo la mujer, agachándose para atar sus zapatos con cuidado. Camila la miró con los ojos muy abiertos, llenos de esa duda que la atormentaba. «¿Y tú vas a volver por mí, como mamá?». Teresa tragó saliva, sintiendo el peso de la pregunta. «No voy a volver por ti, Camila», respondió con firmeza pero con amor infinito, «porque nunca más te voy a dejar, nunca más nos vamos a separar». La niña no respondió. Solo la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello, respirando su perfume de madre verdadera. Ricardo firmó los documentos con las manos temblorosas de emoción. Cuando terminaron, Camila salió del refugio caminando entre ellos, con su carrito azul en una mano y el crayón azul en la otra, sus dos talismanes. Doña Leticia la observó desde la puerta y dijo en voz baja: «Jesús, cuídala, que esta vez sea para siempre». Y en la esquina de la calle, recargado en un poste, Carlo Acutis levantó el pulgar en señal de aprobación, sonriendo mientras veía a la nueva familia alejarse, susurrando: «Misión cumplida, cambio y fuera». El viaje a Monterrey fue largo, pero lleno de esperanza. Camila se durmió en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de Teresa, sintiéndose segura por primera vez en años. Ricardo la miraba por el espejo retrovisor sonriendo con orgullo. «Nunca imaginé que el silencio pudiera ser tan hermoso», dijo con la voz ronca. Teresa asintió, acariciando la mano de la niña. «Es el sonido de la paz, Ricardo, la paz que esperó 3 años para llegar». Al llegar, la niña despertó al ver una casa de paredes color crema y un jardín lleno de flores que parecían saludarla. En su cuarto nuevo había una cama con sábanas de mariposas, una lámpara de noche con forma de estrella y un estante con juguetes nuevos que esperaban ser jugados. Pero Camila solo se acercó a la ventana, mirando el cielo. «¿Aquí también sale el sol?», preguntó con inocencia. Teresa sonrió, abrazándola por la espalda. «Sí, mi amor, pero ahora cuando salga va a ser solo para ti, para iluminar tus días». Esa noche, por primera vez desde el abandono, Camila durmió profundamente, sin pesadillas.
Afuera, una brisa cálida movía las cortinas y el carrito azul descansaba al pie de su cama, reflejando la tenue luz de la luna como si un ángel invisible, tal vez un muchacho con tenis Nike y mochila, la velara desde la esquina. Los primeros meses en la casa de los Morales fueron un proceso de descubrimiento, tanto para ellos como para Camila. Cada rincón escondía algo nuevo y maravilloso. El olor a pan dulce que Teresa horneaba los domingos inundaba la casa de hogar, la música suave que Ricardo escuchaba al despertar, el ladrido del perro del vecino que se oía a lo lejos. Camila observaba todo con ojos curiosos, absorbiendo cada detalle, pero aún dormía abrazada a su carrito azul, como si temiera que, al soltarlo, el mundo de colores desapareciera de nuevo. Teresa no forzaba nada, se limitaba a estar presente, con una ternura silenciosa y constante que poco a poco fue derritiendo el hielo del miedo en el corazón de la niña. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuchó una risa cristalina. Era Camila, persiguiendo una mariposa blanca con alegría pura. Fue un sonido pequeño, pero en ese instante Teresa supo que la niña estaba volviendo a la vida, estaba resucitando. Ricardo también encontraba su lugar en la nueva rutina de papá. Después del trabajo, se sentaba en el suelo del cuarto de Camila para construir castillos con bloques de madera, olvidándose del cansancio. A veces la niña lo observaba en silencio, otras participaba tímidamente poniendo una pieza. ¿Y si se cae?, preguntó una vez con preocupación, al ver que la torre tambaleaba. Entonces lo volvemos a levantar, mi cielo, respondió él con seguridad. ¿Cuántas veces sea necesario? Esa simple frase se convirtió en el lema de la familia, en su roca firme. Camila comenzó a hablar más, a comer mejor, a cantar con Teresa las canciones que aprendía en el jardín de infancia con una voz que llenaba la casa de música. Cada pequeño gesto era una victoria monumental. Cuando cumplió 4 años, pidió una vela azul en su pastel. Es del color de mi carrito, dijo sonriendo con sus dientes de leche. Ricardo grabó el momento con la cámara del celular y en el video se escucha a Teresa decir con la voz quebrada de felicidad, hoy nació de nuevo nuestra niña. En el fondo, ambos sabían que no exageraban, era un renacimiento. A veces, sin embargo, la sombra del pasado regresaba como un fantasma inoportuno. Una noche Camila se despertó gritando, empapada en sudor. No te vayas, mamá. Teresa corrió al cuarto y la abrazó sin decir nada, meciéndola. Esperó hasta que la respiración de la niña se calmara y le acarició el cabello con infinita paciencia. Estoy aquí, mi amor. No soy la mamá que se fue, pero soy la que se queda, la que siempre va a estar. Camila la miró con los ojos llenos de lágrimas, confundida pero agradecida, y se acurrucó contra su pecho buscando refugio. Teresa entendió que el amor no borraba el pasado, solo enseñaba a vivir con él sin que doliera tanto. A partir de entonces, comenzaron a rezar juntas cada noche, un ritual de sanación. Jesús, gracias por este día, decía la niña con fervor. Y por mamá Teresa que no se va. Teresa lloraba en silencio al oírlo, sintiendo que el cielo bajaba a la tierra. En esos momentos, sentía que Jesús realmente vivía en esa casa, se sentaba a la mesa con ellos. No en las paredes, sino en la esperanza que volvía a florecer en los ojos de su hija. El tiempo siguió su curso, y la niña asustada del refugio se transformó en una pequeña llena de energía y luz. En la escuela era aplicada y dulce, la favorita de todos. Todos la conocían por su carrito azul, que llevaba en la mochila como amuleto sagrado. Es mi recuerdo feliz, explicaba cuando alguien le preguntaba, reescribiendo su propia historia. Teresa le preparaba el almuerzo todos los días con amor de madre, arroz con frijoles y plátano, su comida favorita. En las tardes, la familia paseaba por el parque de la colonia, tomados de la mano. Ricardo la subía a los columpios y fingía que podía empujarla hasta las nubes. Mira, papá, puedo volar. Gritaba entre risas, sintiendo el viento en la cara. Y él respondía desde abajo, con los brazos abiertos, sí,
mi amor, vuela alto, pero siempre tendrás a alguien abajo que te sostenga si caes. Esa era la promesa que se repetían sin palabras, sellada con amor. Nunca más el vacío. Nunca más el abandono. Y allá arriba, entre las nubes, Carlos sonreía, sabiendo que su pequeña amiga ya tenía su propio par de alas. Con los años, el hogar de los Morales se llenó de fotos, como un álbum vivo de amor inesperado. Camila con su uniforme escolar, Camila disfrazada de abejita en los festivales, Camila durmiendo con el carrito azul bajo la almohada, siempre presente. En una de esas imágenes, una cruz colgada en la pared reflejaba un rayo de luz justo sobre el rostro de la niña, como un beso del cielo. Teresa lo notó solo después, al ver la foto impresa con los ojos vidriosos. «Mira, Ricardo, parece una bendición», dijo sonriendo con suavidad. Ricardo asintió, abrazándola por la cintura. «Tal vez lo es, mi amor. Tal vez siempre lo fue». En el corazón de esa familia había nacido algo que no dependía de sangre ni de apellido, una fe sencilla pero inquebrantable, tejida en los gestos cotidianos de cariño. El carrito azul, testigo silencioso del dolor y la esperanza, seguía allí, en la mesita de noche, recordando que incluso lo más roto puede ser reparado con paciencia. Y aunque Camila aún no lo sabía, ese mismo objeto, cargado de historia, la guiaría de nuevo hacia el origen de su vida, como una brújula del destino. En otro punto de la ciudad, lejos del calor y la risa que empezaban a llenar la casa de los Morales, Elena Ramírez caminaba por una calle polvorienta del barrio de Iztapalapa, con una cubeta en la mano y el corazón vacío, seco como la tierra que pisaba. Trabajaba limpiando casas, lavando ropa ajena hasta que le sangraban los nudillos, haciendo lo que fuera para sobrevivir un día más. Su cuerpo ya no temblaba por la abstinencia, gracias a Dios, pero la mente seguía prisionera en aquella terminal. Cada niño que veía correr en la calle era un golpe invisible en el estómago. Cada vez que alguien la llamaba señora por respeto, sentía que usurpaba un título sagrado que no merecía. Vivía en un cuarto alquilado, con paredes que lloraban humedad y una cama improvisada con cajas y colchonetas. En la mesa, junto a una veladora y una estampita arrugada de la Virgen de Guadalupe, guardaba la única foto de Camila, aquella tomada en un puesto de fotografía barata, cuando la niña apenas tenía 2 años y sonreía sin saber lo que vendría. En las noches la miraba hasta quedarse dormida, preguntándose si seguía viva, si la habría olvidado, si alguien la llamaba hija o si vagaba sola por el mundo. Elena había logrado mantenerse sobria hacía más de 1 año, una victoria amarga sin nadie con quien compartirla. El grupo de apoyo del centro comunitario era lo único que la mantenía en pie, su tabla de salvación en medio del naufragio. Cada miércoles se reunían en un salón pequeño, con sillas de plástico y olor a café instantáneo barato. Las historias se repetían como un rosario de dolores. Mujeres que habían perdido todo, hombres que pedían perdón entre sollozos ahogados. Cuando llegó su turno de hablar, Elena siempre decía lo mismo, con la cabeza gacha. Mi pecado no tiene perdón, pero quiero aprender a vivir con él sin morirme cada día. La orientadora, doña Rosa, una enfermera jubilada de voz firme y ojos misericordiosos que habían visto demasiado, le respondía siempre igual, tomándola de las manos. No hay pecado tan grande que Dios no pueda transformar en propósito, hija. Aquellas palabras le parecían imposibles, un cuento de hadas, pero las guardaba igual, como quien guarda una semilla en el desierto, sin saber si germinará. En el silencio sepulcral de su habitación repetía el nombre de su hija como un rezo incesante, Camila, Camila, Camila. Una tarde, mientras limpiaba los pisos de una oficina ajena, un dolor punzante le atravesó el estómago como un cuchillo caliente. Se apoyó en el trapeador, respirando con dificultad, doblada por el espasmo. Solo es cansancio, pensó, tratando de ignorarlo. Pero los días pasaron y el dolor no cedía, se instaló como un huésped indeseado. Doña Rosa, preocupada, insistió en acompañarla al hospital público.
El pasillo olía a desinfectante y resignación, a espera interminable. Tras horas sentadas en las bancas duras, un médico joven revisó los exámenes y frunció el ceño con preocupación. Señora Ramírez, necesitamos hacer más estudios. Hay algo en el estómago que no debería estar ahí, se ve feo. Elena sintió el suelo moverse bajo sus pies desgastados. Una semana después, la confirmación llegó como una sentencia de muerte. Cáncer gástrico avanzado. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor? Preguntó con voz quebrada, pero sin lágrimas. Con tratamiento quizás 2 años, sin el 6 meses, siendo optimistas. Elena bajó la mirada a sus manos vacías. No tenía dinero, ni seguro, ni fuerzas para pelear. Quizás sea justo, murmuró para sí misma, quizás la vida solo me está devolviendo lo que hice, cobrándome la factura. Durante semanas se negó al tratamiento, se abandonó. Dormía con la ropa puesta, sin comer, esperando que la enfermedad hiciera su trabajo rápido. Pero una noche, la puerta de su cuarto se abrió y entró doña Rosa con una sopa caliente y una decisión inquebrantable. Te voy a cuidar, Elena. Y tú vas a luchar, ¿me oyes? No por ti, sino por la niña que fuiste y por la madre que aún puede ser, porque esa historia no ha terminado. Aquellas palabras abrieron una grieta de luz en su oscuridad. Elena comenzó la quimioterapia en el hospital público, un vía crucis moderno. Los vómitos violentos, la caída del cabello a puños, la debilidad extrema que no la dejaba ni levantar una cuchara. Todo era un castigo que aceptaba con resignación, pero también con algo nuevo naciendo en ella. Cada sesión, con el veneno entrando en sus venas, era una penitencia, pero también una súplica silenciosa por redención. En la sala de oncología conoció a otras mujeres con historias parecidas, un ejército de guerreras calvas, madres solas, esposas abandonadas, trabajadoras invisibles. Allí, entre el olor metálico de los medicamentos y el murmullo constante de los ventiladores, empezó a comprender que no era la única rota en el mundo. La culpa compartida dolía menos, pesaba menos. Elena decidió escribir un diario en una libreta escolar. Lo llamó Cuaderno de Segundas Oportunidades. En él anotaba pensamientos, oraciones desesperadas, recuerdos de Camila y fragmentos de sabiduría de doña Rosa. Hoy soñé con ella, escribió una madrugada con mano temblorosa. Jugaba con un carrito azul y me decía que no tenía miedo. Tal vez fue solo un sueño, pero lo sentí tan real que desperté llorando de alegría. A veces dejaba el cuaderno abierto sobre la mesa, junto a la vela encendida, como si Jesús pudiera leerlo al pasar. Un día, escribió algo distinto, una promesa al aire. Si sobrevivo, quiero ayudar a otras madres a no hacer lo que yo hice. Que mi error sirva de algo. Fue la primera vez que se permitió imaginar un futuro más allá de la muerte. La enfermedad seguía avanzando, devorándola por dentro, pero por primera vez en años, Elena empezó a mirar hacia adelante. Y sin saberlo, el destino, ese tejedor invisible, ya comenzaba a entrelazar de nuevo los hilos de 2 vidas que jamás dejaron de buscarse. Los meses siguientes fueron un descenso lento y doloroso al infierno físico. Elena se acostumbró al olor metálico del hospital, al frío de los pasillos de madrugada y a los nombres escritos en las pulseras de plástico de quienes partían antes que ella. Su cabello comenzó a caer en mechones largos, dejando su cabeza descubierta y vulnerable, y sus manos se llenaron de grietas por los químicos agresivos. Pero algo dentro de ella, una chispa que había estado apagada durante años bajo las cenizas de la culpa, comenzó a arder de nuevo con fuerza. Doña Rosa, su ángel guardián, la visitaba todos los días, llevando pan dulce y un pequeño crucifijo de madera gastada. Jesús no siempre cura el cuerpo, hija. Le decía mientras le acomodaba la manta con cariño de madre, pero siempre, siempre encuentra la forma de sanar el alma. Elena escuchaba en silencio, con la mirada fija en la ventana donde a veces los rayos del sol se filtraban entre las cortinas blancas, dibujando caminos de polvo. ¿Y si ya no hay alma que sanar,
¿Doña Rosa? Preguntó una vez con miedo. Rosa le tomó la mano huesuda entre las suyas. Entonces dejemos que él la reconstruya desde cero, pieza por pieza. Aquella fue la primera vez que Elena lloró sin vergüenza, liberando un océano de dolor retenido desde que dejó a su hija. El tratamiento era brutal, una guerra química. Había días en que no podía levantarse de la cama, otros en que solo quería desaparecer y dejar de sufrir. Pero doña Rosa insistía, implacable, mientras respires, tienes una misión, Elena. No te rindas. Así, poco a poco, Elena comenzó a hablar con otras pacientes en la sala de espera. Les ofrecía agua, las escuchaba con atención genuina, les contaba historias para distraerlas, sin mencionar su pasado oscuro. Una mujer joven, Lucía, con los ojos hinchados de llorar, le confesó una tarde que había pensado en abandonar a su bebé porque no tenía cómo alimentarlo, que se sentía acorralada. Elena se quedó callada largo rato, tragando saliva, antes de responder mirándola a los ojos, yo lo hice, Lucía. Y fue como morir despierta. No lo hagas, por favor, no cargues con ese peso que te dobla la espalda para siempre. Busca ayuda, pero no lo dejes. A partir de ese día, comenzó a acompañar a otras madres del hospital como una voluntaria improvisada. Las ayudaba a llenar formularios complicados, a bañarse cuando no tenían fuerzas, a escribir cartas de despedida o de amor para sus hijos. Doña Rosa observaba en silencio desde la puerta, sonriendo, sabiendo que ese era el comienzo de algo grande. La redención que Elena tanto pedía de rodillas ahora nacía de su propio dolor convertido en servicio. Con el tiempo, la noticia de su entrega desinteresada llegó a oídos de una trabajadora social, Carolina, una mujer joven y enérgica que coordinaba un pequeño grupo de apoyo llamado Segunda Oportunidad. Allí, mujeres en recuperación compartían historias, oraban juntas y se ayudaban a reconstruir sus vidas pedazo a pedazo. Carolina la invitó a hablar una tarde frente al grupo. Elena temblaba como una hoja al subir al podio improvisado, con una bufanda colorida cubriendo su cabeza calva. No soy ejemplo de nada, comenzó, su voz apenas un hilo que amenazaba con romperse. Solo sé lo que es perderlo todo por una mala decisión. Y sé que si están aquí, respirando, todavía no lo perdieron todo. Hay esperanza. Las demás escuchaban en un silencio reverente. Algunas lloraban silenciosamente. Otras se acercaron al final del encuentro para abrazarla como a una hermana perdida. Aquella noche, al volver a su cuarto vacío, Elena abrió su cuaderno y escribió con letra firme. Hoy entendí que tal vez Jesús no me olvidó. Tal vez solo estaba esperando que yo aprendiera a mirar a los demás antes de mirarme a mí misma con odio. Por primera vez en 14 años, se durmió sin la pesada losa de la culpa sobre el pecho. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de agotamiento físico y propósito espiritual. Aunque el cáncer seguía avanzando implacable, Elena parecía más viva que nunca, sus ojos brillaban con una luz nueva. Doña Rosa bromeaba para aligerar el ambiente, si la enfermedad no te mata, te va a convertir en santa, mujer. Elena reía débilmente, una risa que sonaba a música en ese cuarto triste. Había vuelto a tener apetito y hasta se permitía soñar con ver el mar. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde la ventana del hospital, una enfermera joven se le acercó con timidez y le dijo, ¿sabe? Vi su charla en el grupo, me colé por atrás. Mi madre la escuchó y decidió no dejar a mis hermanos con mi abuela para irse al norte. Dijo que usted le dio esperanza, que si usted pudo sobrevivir a eso, ella podía con todo. Elena sonrió con una mezcla de sorpresa y humildad infinita. Entonces ya valió la pena todo este dolor, respondió. Esa noche, encendió una vela junto a su cama y rezó con fervor, Jesús, si decides llevarme, llévame sabiendo que hice algo bueno, que reparé un poquito el daño. Pero si me dejas quedarme un rato más, dame fuerzas para seguir ayudando a otras como yo. Afuera, el viento soplaba como un suspiro divino.
Por primera vez en 14 años, Elena no pidió perdón. Pidió propósito. El diagnóstico volvió a caer como un mazo. El tumor se había extendido al hígado, agresivo y rápido. Los médicos le dieron entre 6 y 9 meses de vida. Doña Rosa lloró en silencio cuando lo supo, apretando su rosario, pero Elena la consoló acariciándole la mano. Ya no tengo miedo, madre. Solo quiero tener tiempo suficiente para dejar algo bueno, una huella que no sea de dolor. Carolina le propuso grabar un testimonio en video para la campaña nacional de Segunda Oportunidad. Elena dudó por vergüenza, pero aceptó al recordar a Lucía. Se sentó frente a la cámara, con la piel pálida pero los ojos encendidos con un fuego interior. Mi nombre es Elena Ramírez, comenzó mirando directo al lente. Hace 14 años abandoné a mi hija en una terminal de autobuses porque pensé que no podía ser madre. Pensé que el mundo se había terminado para mí, pero hoy entiendo que las segundas oportunidades existen si las construimos. Si alguien escucha esto y está al borde del abismo, quiero que sepa que siempre hay una forma de volver, siempre hay una mano extendida. La grabación fue breve, pero estremecedora, cruda y real. Días después, su rostro apareció en carteles, folletos y redes sociales, viralizándose como un símbolo de lucha. Sin saberlo, con ese acto de valentía, acababa de tender el puente digital que la llevaría, al fin, de regreso a los brazos de su hija perdida. Y en algún lugar de la red, tal vez guiado por un joven santo cibernauta, ese video estaba a punto de encontrar a su destinataria. El video de Elena se esparció más rápido de lo que nadie imaginó, como si el viento mismo se encargara de llevarlo. En pocas semanas, su rostro, pálido por la enfermedad, sin cabello, pero lleno de una extraña y poderosa serenidad, apareció en las pantallas de las salas de espera, en las redes sociales de la ONG y en los muros de los hospitales públicos de todo México, convirtiéndose en un ícono. Mi nombre es Elena Ramírez. Hace 14 años abandoné a mi hija. Las palabras retumbaban en el corazón de quienes las escuchaban como un trueno en noche despejada. Mujeres que habían callado su culpa durante años comenzaron a buscar ayuda, y madres jóvenes en situación de calle se acercaban a los grupos de apoyo pidiendo orientación, viendo en Elena un espejo de esperanza. Elena no lo sabía aún, pero su testimonio se había convertido en una llama encendida en medio de la oscuridad. Doña Rosa, al verla sentada una tarde en el patio del hospital, rodeada de voluntarias que la escuchaban como a una maestra, le dijo con una sonrisa orgullosa, «Mira lo que estás haciendo, hija. Estás salvando vidas sin siquiera moverte de esta silla de ruedas». Elena bajó la cabeza con humildad y susurró, «No soy yo, madre. Es él, el que nunca se fue». Y por primera vez Doña Rosa vio en sus ojos la paz absoluta de quien ha comprendido su misión en la tierra. Pese al dolor físico que la carcomía, Elena comenzó a salir del hospital algunos días para participar en los talleres de Segunda Oportunidad. Enseñaba a las mujeres a escribir cartas a sus hijos, a pedir perdón sin excusas, a buscar ayuda antes de rendirse ante la desesperación. El abandono no termina cuando te vas, decía en sus charlas con voz firme, sigue dentro de ti, creciendo como una hiedra, hasta que te atreves a volver y cortarla. Muchas lloraban al oírla, otras la abrazaban al final, repitiendo su nombre como si fuera una oración de sanación. La ONG decidió crear un pequeño fondo para ayudar a madres enfermas que no podían pagar su tratamiento, y Elena fue elegida como madrina simbólica. No había mucho dinero, pero sí esperanza a raudales. Los voluntarios comenzaron a llamarla la Madre del Perdón. Elena se reía con timidez ante el apodo. Si supieran lo que hice, dejarían de decirme así con tanto cariño. Pero Carolina, la coordinadora, siempre respondía tajante, no, Elena. Precisamente por lo que hiciste, por el infierno que atravesaste y por lo que te atreves a decir ahora, es que puedes enseñar a otras a no caer en el mismo abismo. Y en esas palabras, Elena descubría que su castigo se había transformado en un propósito divino.
El impacto de su historia también llegó a la prensa local. Un periodista joven, movido por el video viral, la visitó en el hospital para hacerle una entrevista a fondo. Le preguntó si no temía ser juzgada por la sociedad. Ya lo fui, respondió ella con voz suave pero inquebrantable, durante 14 años, cada noche en mi propia conciencia, pero entendí que esconder mi vergüenza no ayudaba a nadie. Si al contar mi historia otra madre decide quedarse con su hijo, entonces mi pecado sirvió para algo bueno. Cuando la nota se publicó, la respuesta fue abrumadora. Llegaban cartas al hospital de todo el país, algunas firmadas, otras anónimas, con frases sencillas que valían oro. Gracias por recordarme que puedo volver. Usted me dio valor para buscar a mi hija. Dios la bendiga, Elena. El personal del hospital, acostumbrado a la rutina fría de la enfermedad y la muerte, comenzó a mirarla con respeto profundo. Ya no era solo una paciente terminal más, era un testimonio vivo de redención. Una tarde, después de dar una charla emotiva, Elena fue invitada a visitar un albergue infantil recién inaugurado. El edificio era modesto, pero limpio y lleno de colores vibrantes. Los niños la recibieron con dibujos y canciones desafinadas pero llenas de amor. Entre ellos, había una pequeña que se aferró a su falda sin decir palabra, buscando refugio. Elena la abrazó con ternura, sintiendo cómo su corazón se encogía de nostalgia. ¿Cómo te llamas, mi vida?, preguntó acariciándole el pelo. Sofía, respondió la niña con voz de hilo. ¿Y tu mamá? La niña bajó la mirada, avergonzada. No tengo. Elena sintió un nudo en la garganta que casi la ahoga. Esa noche, al volver a su cama de hospital, escribió en su cuaderno: hoy abracé a otra niña sin madre. Sentí que Jesús me estaba devolviendo un pedacito de Camila en los brazos de Sofía. Tal vez no puedo recuperarla a ella, pero puedo amar a todas las que la representan. Y al cerrar el cuaderno, una lágrima cayó sobre la página, formando una mancha en forma de cruz, sellando su promesa. El tiempo avanzaba inexorable, y el cuerpo de Elena se debilitaba visiblemente, pero su espíritu crecía como un gigante. Se convirtió en la figura central de Segunda Oportunidad, y su historia empezó a inspirar donaciones y atraer voluntarios. Carolina le propuso abrir un programa nuevo, enfocado en prevenir el abandono infantil desde los hospitales públicos, atacando el problema de raíz. Lo llamaron Proyecto Camila, sin saber que el nombre resonaría profundamente en su destino final. Elena aceptó de inmediato con lágrimas en los ojos. Ese nombre me da fuerza, dijo simplemente. Los carteles del proyecto mostraban su rostro sonriente, aunque demacrado, y el lema que ella misma había escrito. Nadie nace sabiendo ser madre, pero todos merecemos aprender con amor. En los meses siguientes, el proyecto Camila salvó decenas de historias de separación, uniendo familias que estaban a punto de romperse. Y aunque la enfermedad seguía su curso fatal, Elena ya no temía a la muerte. Sentía que, a través de cada vida tocada, su hija también estaba siendo cuidada, amada y recordada en el universo. No sabía que, en algún rincón del país, esa misma hija pronto vería su rostro en un cartel y entendería que los milagros no son casualidad. Son respuestas que llegan cuando el corazón ya está listo para perdonar. Era una mañana cualquiera en Monterrey, calurosa y brillante. El cielo estaba despejado, un azul infinito, y los pájaros cantaban sobre los cables eléctricos mientras los estudiantes entraban al colegio entre risas y gritos. Camila, ya con 17 años, caminaba apurada, su mochila colgando de un hombro y el cabello recogido con una liga azul, su color de siempre. Había crecido como una joven reservada pero segura de sí misma, con una inteligencia aguda y una empatía natural que la hacía destacar entre sus compañeros, siempre dispuesta a escuchar. En su habitación aún conservaba el carrito azul, guardado en una repisa especial junto a sus cuadernos de dibujo. Teresa siempre lo limpiaba con cuidado reverente, sin saber que ese pequeño objeto de plástico seguía siendo el vínculo invisible e indestructible con su origen.
Aquella mañana, sin embargo, el destino decidió que ese hilo finalmente se tensara. Al pasar frente al tablón de anuncios del colegio, algo la detuvo en seco, una fuerza magnética. Un cartel con el rostro de una mujer calva, de ojos profundos como pozos de dolor y una sonrisa frágil pero valiente. Encima se leía en letras grandes: Mi nombre es Elena Ramírez. Hace 14 años abandoné a mi hija en una terminal de autobuses, pero aprendí que nunca es tarde para pedir perdón. Camila sintió que el aire le faltaba, el mundo se detuvo. El papel temblaba entre sus dedos como una hoja en la tormenta. Leyó una y otra vez el nombre, Elena Ramírez. No sabía por qué, pero ese apellido le sonó familiar, como un eco lejano de una vida anterior. Debajo de la foto, en letras pequeñas, decía, Proyecto Camila. ONG Segunda Oportunidad. El corazón de la joven comenzó a golpearle el pecho con fuerza desbocada. Camila, su propio nombre. ¿Qué clase de coincidencia es esta?, murmuró con la voz ahogada. Teresa la vio llegar a casa esa tarde pálida como un fantasma, con los ojos llenos de confusión y miedo. Mamá, ¿puedo preguntarte algo?, dijo con voz temblorosa desde la puerta de la cocina. Teresa dejó el cuchillo con el que cortaba verduras, sintiendo un escalofrío, y la miró con ternura infinita. Claro, hija. ¿Qué pasa? Camila respiró hondo, tomando valor. ¿Yo fui adoptada? Teresa se quedó inmóvil, congelada. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el reloj del comedor pareció detenerse por respeto. Finalmente, Teresa asintió despacio, con lágrimas asomando. Sí, mi amor. Queríamos contártelo cuando estuvieras lista, pero creo que tú ya lo estás. Camila se cubrió la boca con las manos y las lágrimas empezaron a caer sin control. No de rabia, logró decir entre sollozos, sino de shock. Entonces, esa mujer podría ser ella. Esa noche, la conversación con Ricardo fue larga, dolorosa y sanadora. Le contaron todo, sin ocultar nada. Como la habían conocido en el refugio, como la niña de 3 años nunca se separaba de su carrito azul, como la habían amado desde el primer segundo que la vieron. Nunca quisimos reemplazar a nadie, explicó Ricardo con voz baja y quebrada, tomando su mano. Solo queríamos darte un hogar donde fueras feliz. Camila los escuchaba en silencio, las manos apretadas entre las rodillas para no temblar. Yo los amo, papá, mamá. Ustedes son mis padres, mi familia, pero necesito saber quién soy. Necesito verla, necesito saber por qué. Teresa la abrazó con fuerza, llorando en silencio junto a ella. Entiendo, mi amor. Nadie puede cerrar su historia sin conocer el principio, tienes derecho a saber. Esa noche Camila no durmió. Se quedó mirando la ventana, con el cartel doblado sobre el escritorio, iluminado por la luna. En la esquina inferior había un número de contacto de la ONG. Lo marcó varias veces en su celular, pero colgó antes de que atendieran, el miedo paralizándola. En una de esas, levantó la mirada al techo y susurró con fe, Jesús, si esto es parte de tu plan, dame valor, por favor. A la mañana siguiente, Teresa y Ricardo la acompañaron a la oficina de Segunda Oportunidad en Monterrey. El edificio estaba decorado con murales de colores vivos y fotografías de familias reunidas, respirando esperanza. En una de las paredes, un letrero pintado a mano decía, cada historia puede empezar de nuevo. Una voluntaria joven los recibió con amabilidad genuina. ¿En qué puedo ayudarlos? Camila sacó el cartel arrugado de su mochila con manos temblorosas y lo colocó sobre el escritorio como quien pone una prueba sobre la mesa. Ella, dijo señalando la foto. Elena Ramírez. Quiero saber si está viva. La mujer frunció el ceño, revisó unos papeles en su computadora y luego levantó la vista con cautela y compasión. Sí, está viva, pero su salud es muy delicada.
Está en tratamiento terminal en el Hospital General de la Ciudad de México. Si quiere, puedo avisarle, ofreció la voluntaria con amabilidad. Camila se quedó paralizada, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en hielo. Teresa tomó su mano con fuerza, transmitiéndole todo su amor. ¿Estás segura, mi vida? Camila asintió, las lágrimas cayendo sin control por sus mejillas. He esperado toda mi vida sin saberlo, mamá. Creo que ya es hora. Y con esas palabras valientes, el pasado y el presente se entrelazaron, listos para el reencuentro que cambiaría sus vidas para siempre. De regreso a casa, Camila subió a su cuarto como quien entra a un santuario y abrió la caja donde guardaba el carrito azul. Lo limpió con un pañuelo, observando las marcas del tiempo en el plástico gastado. Si realmente eres tú, mamá, susurró al aire, te mostraré que sigo aquí, que no te olvidé. Ricardo y Teresa la observaron desde la puerta sin decir nada, con el corazón en un puño. En ese momento entendieron que el amor no se divide, se multiplica. Al día siguiente la ONG llamó. Elena había aceptado verla. La cita estaba programada para el sábado, en una sala de reuniones del hospital. Camila sintió una mezcla de miedo y algo que no podía describir, una esperanza aterradora. Antes de dormir, abrió su Biblia, regalo de Teresa en su primera comunión, y leyó un versículo que nunca había notado antes: todo lo que fue roto será restaurado. Cerró el libro y apretó el carrito azul contra el pecho, sintiendo su forma familiar. Por primera vez en su vida, entendió que la fe no era solo creer en Dios, sino en la posibilidad de sanar lo que parecía perdido para siempre. El sábado amaneció con un cielo gris plomo, como si el propio clima contuviera la respiración ante lo que iba a suceder. Camila pasó la noche entera en vela, imaginando cómo sería verla, qué palabras diría, si la reconocería al entrar. Teresa la ayudó a vestirse, peinando su cabello con manos temblorosas de emoción. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, hija, murmuró besando su frente, solo sé tú, eso es suficiente. En el bolsillo del vestido, Camila guardó el carrito azul, envuelto en un pañuelo. Era su amuleto, su pedazo de pasado. Cuando llegaron al hospital, el olor a desinfectante y el sonido de los pasos apresurados hicieron que su corazón latiera con fuerza desbocada. Carolina, la coordinadora de la ONG, las esperaba junto a la puerta de una pequeña sala privada. Ella está adentro. No habla mucho, se cansa con facilidad, pero cuando supo que vendrías, pidió peinarse y ponerse su bufanda azul. Camila sonrió entre lágrimas. ¿Azul? Sí, respondió Carolina con dulzura. Dijo que era el color de la esperanza. La puerta se abrió lentamente, chirriando un poco. El tiempo pareció detenerse, el mundo dejó de girar. En la cama, apoyada en varias almohadas, estaba Elena. Su rostro era delgado, sus manos frágiles como alas de pájaro, pero sus ojos eran los mismos pozos profundos que Camila recordaba en sueños. Camila dio un paso, luego otro, hasta quedarse a unos metros de distancia, incapaz de avanzar más. Ninguna de las dos habló al principio. Se miraron como quien observa un reflejo que había soñado durante años, reconociéndose el alma. Elena intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió. No te levantes, por favor, dijo Camila, su voz quebrada. Soy yo. Elena sonrió, una sonrisa temblorosa, como una vela que lucha contra el viento. Siempre supe que vendrías, murmuró. No sabía cuándo, pero supe que Dios no me dejaría ir sin verte otra vez. Camila se acercó, conteniendo las lágrimas que quemaban sus ojos. ¿Por qué me dejaste? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, cruda y dolorosa. Elena bajó la mirada, avergonzada. Porque tenía miedo. Porque era débil. Porque creí que te salvaba de mí, de mi oscuridad. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de ausencia, pero no hostil.
Camila respiró profundamente, intentando entender lo incomprensible. Pensé que no me querías. Elena negó con la cabeza vehementemente, las lágrimas cayendo sobre la manta blanca. Te quise tanto, que confundí el amor con el sacrificio. Y ese fue mi pecado, mi condena. Camila extendió la mano, y Elena la tomó con fuerza desesperada, como si quisiera recuperar todos los años perdidos en un solo contacto de piel con piel. No tienes que perdonarme, hija, dijo Elena con voz rota. Solo quería verte feliz, saber que estabas bien. Camila sacó el carrito azul de su bolso y lo colocó sobre las piernas de su madre como una ofrenda de paz. Lo guardé toda mi vida, susurró. Elena lo miró con incredulidad, acariciando el plástico desgastado con dedos temblorosos. No puede ser, pensaba que lo había perdido. Nunca se perdió, respondió Camila con firmeza. Solo estaba esperando el momento de volver a tus manos. Doña Rosa, que observaba desde la puerta, se limpió los ojos con un pañuelo, conmovida hasta la médula. En ese instante nadie habló de dolor ni de culpa. Solo existía ese milagro silencioso de dos vidas que, contra toda lógica humana, se reencontraban. Los minutos siguientes se sintieron fuera del tiempo, suspendidos en la eternidad. Camila contó cómo había crecido, habló de sus estudios, de Ricardo y Teresa, de los domingos en familia llenos de risas. Elena la escuchaba con los ojos cerrados, bebiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto, como si cada frase fuera una caricia a su alma herida. Tienes la voz que recuerdo de mis sueños, dijo con un hilo de voz, y los ojos que me daban calma cuando todo era tormenta. Teresa entró unos minutos después, titubeante, respetuosa. ¿Puedo pasar? Elena asintió con gratitud. Teresa se acercó, dejando un ramo de lirios blancos sobre la mesa de noche. Gracias. Dijo Elena con humildad profunda, por haber hecho lo que yo no pude, por ser la madre que ella merecía. Teresa tomó su mano con cariño. No me des las gracias, Elena. Todo lo que Camila es, también es por ti. Tú le diste la vida, la raíz. Las tres mujeres permanecieron en silencio, unidas por un lazo invisible que ya no pertenecía al pasado ni al presente, sino al perdón puro. Elena pidió que le leyeran un pasaje de la Biblia, el de las segundas oportunidades. Dijo, sonriendo débilmente. Léeme algo bonito, hija. Camila buscó en las páginas gastadas del libro que doña Rosa había dejado sobre la mesita, sus manos temblando. Restauraré lo que fue destruido y secaré las lágrimas de los que lloran. Mientras Camila leía, la voz le temblaba de emoción. Elena cerró los ojos, dejando que las palabras sagradas la envolvieran como un manto de paz. Afuera, el cielo gris comenzó a abrirse milagrosamente, dejando pasar un rayo de sol que entró por la ventana e iluminó la habitación con un tono dorado. Nadie lo notó al principio, absortas en el momento, pero la luz cayó justo sobre el carrito azul, haciéndolo brillar como si tuviera vida propia. Doña Rosa se persignó en la puerta. Él está aquí, murmuró con fe. Fue entonces cuando la puerta se entreabrió suavemente y un muchacho joven asomó la cabeza. Nadie más pareció verlo, pero Camila sintió una brisa fresca. Ahí estaba Carlo, nuestro amigo del suéter rojo, recargado en el marco de la puerta con su sonrisa eterna. Levantó el pulgar hacia Camila y le guiñó un ojo, como diciendo, te lo dije, el sistema siempre se reinicia si tienes la contraseña correcta, el amor. Luego, desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejando una sensación de alegría en el aire. Elena apretó la mano de su hija 3 veces, su señal secreta de cuando era bebé, y Camila comprendió el mensaje sin palabras, directo al corazón, te amo. En ese instante, el tiempo dejó de doler. Lo que alguna vez fue pérdida comenzaba a convertirse en paz absoluta. Los días siguientes al reencuentro fueron un lento y hermoso proceso de reconciliación. Camila visitaba el hospital todas las tardes después de la escuela, sin falta.
A veces hablaban durante horas, recuperando el tiempo. Otras simplemente se quedaban en silencio, compartiendo el mismo aire, tomadas de la mano, como si eso bastara para sanar. Elena estaba cada vez más débil, su cuerpo se apagaba, pero su mirada tenía una luz nueva, vibrante. Dios me concedió más de lo que merezco, decía sonriendo a pesar del dolor. Camila la escuchaba con atención, debatiéndose entre el amor que renacía y la rabia contenida de la niña abandonada. Un día, mientras la ayudaba a peinarse con delicadeza, rompió el silencio que pesaba. No puedo negar que me dolió, mamá, confesó con voz baja, pensar que me dejaste, que me cambiaste por nada, por la calle. Elena asintió, sin intentar justificarse, aceptando su verdad. Lo sé, hija, no hay palabras que borren eso. Solo te pido que no vivas con la misma culpa y rencor que me mató a mí en vida. Camila dejó el peine sobre la mesa y respiró hondo, mirando a su madre a los ojos. Yo quiero perdonarte, mamá, de verdad quiero, pero no sé cómo, es difícil. Elena tomó su mano y la besó. No se aprende de golpe, mi amor. El perdón se construye como una casa, día a día, ladrillo a ladrillo, lágrima a lágrima. Esa noche Camila llegó a casa en silencio, pensativa. Teresa la esperaba con la cena servida y una mirada preocupada. ¿Te duele verla así?, preguntó Teresa con suavidad. Sí, respondió la joven, jugando con la comida. Pero más me duele darme cuenta de que también la necesito, que una parte de mí siempre la esperó. Ricardo, que las escuchaba desde el comedor, se acercó y puso una mano en su hombro. El perdón no es olvidar lo que pasó, hija, es elegir que el pasado no te destruya el futuro. Camila lo miró en silencio, comprendiendo de repente que sus padres adoptivos también eran parte fundamental de ese milagro de amor. Ustedes me enseñaron a amar sin miedo, dijo al fin con gratitud. Teresa la abrazó fuerte, susurrándole al oído, y ella, mi vida, te está enseñando la lección más difícil y hermosa, a perdonar. Esa noche, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Camila sacó su diario con manos temblorosas y escribió una sola frase, pero que pesaba toneladas de verdad: el perdón es la forma más silenciosa del amor. Luego lo cerró, colocó el carrito azul sobre la tapa de cuero gastado y apagó la luz, dejando que la luna entrara por la ventana e iluminara la pequeña cruz que colgaba de la pared. El día siguiente fue uno de esos días que se quedan grabados en el disco duro del alma para siempre. Elena, sintiendo que su tiempo se agotaba como la batería de un celular viejo, había pedido a la ONG organizar una pequeña ceremonia en la capilla del hospital. Doña Rosa y Carolina se encargaron de todo con un amor desbordante: velas aromáticas, flores blancas que olían a despedida y esperanza, una guitarra acústica y mucho silencio respetuoso. Camila llegó del brazo de Teresa y Ricardo, sus pilares. Al verla entrar, Elena sonrió, y aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu brillaba con una fuerza sobrenatural. Hoy quiero dar gracias, dijo con voz temblorosa, sosteniendo el micrófono con esfuerzo. No por lo que perdí, que fue mucho, sino por lo que Dios, en su inmensa misericordia, me permitió recuperar. Camila se acercó, tomó su mano huesuda y la ayudó a levantarse de la silla de ruedas. La música comenzó a sonar, una melodía sencilla que hablaba de fe y de segundas oportunidades, de esas que solo el cielo sabe regalar. Quiero leer algo, mamá, dijo Camila con valentía. Abrió su cuaderno escolar y comenzó a leer con voz clara, aunque los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante años busqué razones para odiarte, mamá, busqué archivos corruptos en mi memoria para justificar mi dolor, pero solo encontré vacío. Hoy entiendo que tu dolor fue más grande que tu pecado, y que el amor que te faltó entonces, ahora lo das a todos a manos llenas. Elena lloró en silencio, liberando años de culpa. Teresa y Ricardo también se secaban las lágrimas, conmovidos.
De repente, el sonido del carrito azul que Camila había dejado sobre el altar resonó en el silencio cuando una brisa leve, que no venía de ninguna ventana abierta, movió su posición. Todos voltearon sorprendidos, pero Camila sonrió, sintiendo una paz inexplicable. «Mira, mamá», dijo Camila, tomando el carrito, «ahora sí te perdono, de verdad, sin filtros ni condiciones». Elena cayó de rodillas, vencida por la emoción, y Camila la sostuvo con fuerza, invirtiendo los papeles. Ahora la hija sostenía a la madre. «Hija, si muero mañana, me voy en paz, con el corazón limpio». «No vas a morir, mamá». «No todavía», dijo Camila, pero su voz ya era un susurro quebrado, sabiendo que el tiempo es un recurso no renovable. Elena levantó la vista al crucifijo de la capilla. «Gracias, Jesús, por dejarme vivir lo suficiente para sentir el perdón de mi hija». En ese momento sagrado, el rayo de sol que entraba por el vitral se reflejó directamente sobre ambas, envolviéndolas en oro. La gente presente guardó un silencio reverente. Doña Rosa se persignó. Nadie habló, pero todos sintieron lo mismo, que la misericordia estaba allí, tangible. Elena susurró al oído de su hija, «Te amo, Camila», y Camila respondió apretando su mano 3 veces. El código secreto que habían inventado, «Yo te amo». «Yo también te amo, mamá». Esa noche, sintiéndose inspirada, Elena escribió su última carta. La tituló, «Cuando me perdonaste, nacimos las dos». En ella le dejó palabras que Camila leería años después como un tesoro: «No hay dolor que dure para siempre, mi niña, ni culpa que no pueda lavarse con lágrimas sinceras. Si un día sientes miedo y te sientes offline del mundo, mira al cielo y recuerda que el amor que te di, aunque imperfecto y tardío, fue real. Donde quiera que esté, seguiré repitiendo tu nombre como mi contraseña para entrar al cielo». Al amanecer dejó la carta en su mesita de noche y se durmió con el carrito azul en el pecho. El perdón, ese milagro invisible que había tardado 14 años en llegar, por fin había cumplido su propósito. En el silencio del hospital, alguien encendió una vela en la esquina más oscura. Nadie del personal lo notó, pero allí estaba él. No era un enfermero, ni un doctor. Era un muchacho con unos tenis Nike impecables, jeans y una playera tipo polo de color rojo intenso. Carlo Acutis, nuestro cibersanto, estaba recargado en la pared, con las manos en los bolsillos y su mochila al hombro, observando la escena con una sonrisa satisfecha. Sacó su celular, tomó una foto invisible del momento para guardarla en la nube de Dios y susurró: «Misión cumplida. El archivo del rencor ha sido eliminado exitosamente». Y así, como el testigo eterno de un amor que había vencido a la culpa, se desvaneció en la luz. El invierno llegó a la Ciudad de México con lluvias suaves y cielos opacos de color gris plomo. Elena ya casi no podía levantarse de la cama, el cáncer había avanzado al punto en que ni los calmantes más fuertes le daban alivio. Pero su mirada seguía serena, conectada a una paz superior. En la mesita del hospital reposaban una Biblia abierta, una vela encendida y el carrito azul, su talismán de redención. Camila la visitaba cada tarde sin falta, con los libros de la escuela bajo el brazo. Le leía en voz alta, le contaba chismes del colegio, le enseñaba las fotos de sus amigos en Instagram. A veces, Elena la escuchaba dormida, otras la miraba con ternura infinita, grabando su rostro en el alma. «No sabes cuánto te amo, mi vida», decía apenas con un hilo de aire. «Sí lo sé, mamá, lo siento aquí», respondía Camila, poniendo la mano de su madre en su propio corazón. En el fondo de la habitación, doña Rosa observaba en silencio, tejiendo un rosario nuevo con cuentas de madera. «¿Estás lista, hija?», le dijo un día con sabiduría antigua. Elena sonrió débilmente. «No todavía, Rosa. Falta una cosa». Rosa frunció el ceño. «¿Cuál?». «Verla reír sin tristeza. Solo entonces podré cerrar sesión e irme en paz».
Un domingo por la mañana, Camila llegó con una caja envuelta en papel dorado brillante. «Es para ti, mamá. Ábrelo». Elena la abrió con esfuerzo, sus dedos temblando, y encontró un álbum de fotos hecho a mano. En la portada, una frase escrita con plumones de colores. Nuestra historia desde el principio. Dentro no había fotos, sino dibujos que Camila había hecho cuando era niña en el orfanato. Mariposas, estrellas, casas con techos rojos y siempre, en cada página, una mujer de cabello oscuro y una niña con un carrito azul. Los guardé todos estos años en una carpeta, explicó Camila con los ojos brillantes. Ahora son tuyos. Elena los tocó con reverencia, como si fueran reliquias sagradas. Eras tú la que nunca me soltó, mi amor. Camila sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Y tú la que aprendió a quedarse. Ambas rieron suavemente, una risa que rompió la esterilidad del cuarto. Por un momento la enfermedad no existió, ni los tubos, ni las agujas, ni el olor a medicina. Solo el sonido de esa risa compartida, el milagro cotidiano que Elena había esperado tanto. En la puerta, Carlo Acutis apareció fugazmente, hizo una señal de ok con la mano y le guiñó un ojo a doña Rosa, quien, sin verlo físicamente, sintió un calor en el pecho, cerró los ojos y murmuró, «Ya puede irse cuando él quiera». Esa misma tarde, Carolina y varios miembros de la ONG organizaron una pequeña ceremonia en la habitación. Colocaron flores blancas, una cruz de madera y una placa que decía, Proyecto Camila, porque siempre hay una segunda oportunidad. Elena pidió que le leyeran la carta que había escrito la noche anterior. Camila la tomó con cuidado, abriendo el sobre amarillento que olía a su madre. A quienes amé y a quienes dañé. Me voy en paz porque entendí que la culpa es un virus que destruye, pero el amor es el único software que repara. Si mi historia llega a salvar una sola vida, entonces todo tuvo sentido. Y si Jesús me llama esta noche, quiero que sepa que ya no tengo miedo, porque el perdón me encontró disfrazado de hija. La voz de Camila se quebró al leer la última línea. Teresa y Ricardo, de pie junto a ella como guardianes fieles, la abrazaron formando un escudo de amor. El silencio que siguió fue sagrado, denso. Nadie lloró todavía. Era demasiado pronto, demasiado real. Esa noche, Camila se quedó a dormir en el hospital. Se acurrucó en la silla incómoda junto a la cama, sujetando la mano de su madre. ¿Sabes algo, mamá?, dijo con voz baja en la penumbra. Hoy soñé con la terminal donde me dejaste, pero era distinta. No había frío, ni gente llorando, ni miedo. Solo estabas tú esperándome con flores, y había un chico, un muchacho con playera roja y mochila que nos cuidaba a las dos. Creo que Jesús estaba ahí también, o uno de sus amigos. Él sonrió con ternura, con un brillo que parecía venir de otro lugar. Tal vez no fue un sueño, mi amor, susurró Elena con su último aliento, tal vez fue una promesa de que nunca más estaremos solas. Apretó la mano de su hija 3 veces. 1, 2, 3. Camila respondió con 4 apretones firmes. 1, 2, 3, 4. Yo también. Fue la última conversación entre ellas, el último chat antes de desconectarse de la tierra. A medianoche, la vela junto a la cama titiló por última vez y se apagó. Elena exhaló lentamente, con el carrito azul sobre el pecho. No hubo ruido, ni gritos, ni drama, solo un silencio profundo, lleno de luz y paz. Camila entendió sin palabras que su madre se había ido, había cambiado de servidor a uno eterno, pero no se había ido del todo. El funeral se realizó 3 días después, en el pequeño panteón de Iztapalapa. El ataúd estaba cubierto de lirios blancos, las flores favoritas de Elena. Asistieron voluntarias de la ONG, pacientes del hospital, doña Rosa, Carolina y un grupo de mujeres que ella había ayudado. También Ricardo y Teresa, que se mantuvieron cerca de Camila en todo momento.
Tu madre hizo mucho bien en poco tiempo, dijo doña Rosa al despedirse. Ella convirtió su culpa en amor, y ese amor seguirá salvando vidas como una red wifi que nunca se cae. Camila arrojó un puñado de tierra sobre la tumba. En sus manos, el carrito azul brillaba con la luz del sol del mediodía. Gracias, mamá, susurró al viento, por no rendirte, por volver a buscarme. Luego lo colocó suavemente sobre el féretro, entre los lirios, devolviéndoselo. Ya no necesitas cargarlo, mamá. Te pertenece de nuevo, llévalo contigo al viaje. Un rayo de luz cruzó las nubes justo en ese momento, iluminando el carrito azul con un destello casi digital. Teresa, con lágrimas en los ojos, murmuró, fue Jesús. Pero Camila, sintiendo una mano cálida en su hombro invisible, sonrió levemente. Sabía que no solo era Jesús. A lo lejos, recargado en una lápida antigua, vio por un segundo a ese muchacho de la playera roja, Carlo, saludando con la mano antes de desaparecer en la luz. Y todos, incluso los que no creían, sintieron que algo divino acababa de suceder. Pasaron los meses. Camila terminó la preparatoria y decidió estudiar trabajo social. Quiero ayudar a las madres que creen que ya no tienen salida, quiero ser el enlace para reconectarlas, decía cada vez que alguien le preguntaba su motivo. Había heredado de Elena no solo los rasgos del rostro, sino también la sensibilidad para ver el dolor ajeno. A menudo visitaba la ONG Segunda Oportunidad, donde todos la conocían como la hija del milagro. En las paredes aún colgaban fotos de Elena con niños, y bajo su retrato, una frase que Carlo Acuti seguramente habría aprobado: nunca es tarde para volver a conectarse con el amor. Camila pasaba horas allí, leyendo historias de mujeres que, como su madre, habían cometido errores terribles, y aún así encontraron redención, porque sabía que cada historia, como cada archivo en la nube, merecía ser guardada y perdonada. Si estás aquí, ya diste el primer paso, repetía Camila, recordando las palabras que doña Rosa le había dicho a su madre años atrás. En la casa de los Morales, Teresa y Ricardo observaban su transformación con el pecho inflado de orgullo. Se parece tanto a Elena cuando habla, murmuraba Teresa. Sí, respondía Ricardo, pero con la fuerza 2.0 que solo una hija del perdón puede tener. Aquel hogar, antes lleno de silencios, ahora vibraba con visitas, risas y proyectos. Camila, inspirada por esa conexión divina que sintió de niña, organizaba campañas solidarias, llevaba comida a familias necesitadas y acompañaba a niños huérfanos, siempre con una tablet en la mano para mostrarles que el mundo era más grande que sus dolores. Cada vez que veía a una madre abrazar a su hijo tras una reconciliación, sentía que su historia se actualizaba, como si descargara una nueva versión de amor. El amor no se acaba cuando alguien muere, solía decir, solo se sube a la nube. En el fondo de su mochila aún llevaba el pañuelo azul que había envuelto el carrito. No lo usaba, pero lo conservaba como su contraseña de acceso a la esperanza. Una tarde, al salir de una conferencia, se encontró con Carolina. «Tengo algo para ti», le dijo entregándole un sobre. Era la última carta de Elena. «Si mi hija algún día trabaja aquí, prométeme poner su nombre junto al mío, porque esta historia no termina conmigo». Camila lloró al leerla. Días después, se inauguró el Centro Elena y Camila Ramírez, Segunda Oportunidad. Los aplausos llenaron el lugar, pero para Camila, el sonido más fuerte fue el latido de su propio corazón confirmando su misión. Esa noche, Camila subió a la azotea. El cielo de la Ciudad de México brillaba como un océano de luces LED. Sacó la Biblia de su madre y leyó: «Todo lo que fue roto será restaurado». Sonrió al cielo. «Lo cumpliste, mamá». Ató el pañuelo azul a la baranda y el viento lo hizo ondear. Doña Rosa solía decir que cada acto de bondad deja una huella. Camila sabía que esa huella ahora era digital y eterna. El domingo siguiente, en la misa por Elena, el carrito azul descansaba en una vitrina de cristal en el altar. Al fondo, don Pedro,
el viejo guardia que la encontró hace años, asintió emocionado, lo supe desde aquel día. Esa niña tenía un ángel guardián muy moderno. 15 años después, la Ciudad de México despertó bañada en oro. El centro Elena y Camila era un hervidero de vida. Camila, ahora con 32 años, caminaba por los pasillos con serenidad. Ese día se inauguraba la Fundación Luz Azul, en honor al carrito y a la pantalla de aquel celular que la consoló de niña. El auditorio estaba a reventar. En primera fila, Teresa y Ricardo, con el cabello blanco, lloraban de felicidad. Cuando Camila subió al escenario, el silencio fue total. Hace muchos años, comenzó, mi madre me dejó en una terminal. No por maldad, sino por miedo. Odié ese recuerdo mucho tiempo, hasta que entendí que el perdón es el único software capaz de limpiar los virus del alma. Las pantallas gigantes mostraron fotos de Elena sonriendo. El amor no borra el pasado, lo redime. Cuando perdonamos, nos conectamos a una red infinita de luz. Al bajar del escenario, encendió una vela frente al carrito azul. Mamá, lo logramos, susurró. Una corriente de aire recorrió el salón y Teresa sintió un escalofrío. Es ella, pensó. Pero Camila sabía que no era solo ella. Cada semana, Camila visitaba la antigua terminal de autobuses, el punto cero de su historia. Se sentaba en la misma banca de concreto. Una tarde, una niña pequeña se le acercó con una rosa blanca. Señorita, mi mamá dice que usted hace milagros. Camila sonrió, arrodillándose, los milagros los hace el jefe de allá arriba, pequeña. Yo solo soy su influencer. La niña corrió con su madre. En ese instante, el sol del atardecer tiñó todo de naranja. Camila se puso de pie para irse, pero algo la detuvo. Al final del andén, recargado en una columna, estaba él. No había envejecido un solo día. El muchacho de la playera polo roja, jeans y tenis Nike. Carlo Acutis. Llevaba su mochila al hombro y sostenía un celular en la mano, como si estuviera grabando el momento. Le sonrió a Camila, esa sonrisa pícara y santa a la vez, y levantó el pulgar en señal de like. Camila sintió que el corazón le estallaba de gratitud. El viento sopló, moviendo su pañuelo azul, y cuando volvió a mirar, Carlo ya no estaba, pero en la pantalla de anuncio de salidas, por una fracción de segundo, las letras cambiaron para formar una frase digital: el amor nunca se desconecta. Camila sonrió, secándose una lágrima, y caminó hacia la salida, sabiendo que su madre, sus padres adoptivos y su amigo el cibersanto caminaban con ella. Porque al final, no se trata de cómo empieza una historia, sino de cómo elegimos terminarla, con rencor o con fe. ¿Y tú, cuántas veces has tenido que reiniciar tu corazón para seguir viviendo? Si esta historia conectó contigo, suscríbete y comparte. Nos vemos en la próxima historia.